Cuando hace unos meses atrás Rubén Darío, Alex me comunicó que Rubén Darío estaba manejando esta idea, que estaba tratando de comunicar, nos juntamos en un momento con Alex y Rubén Darío, local de la coordinadora B del Frente Amplio, en las elecciones internas, porque había muchas días sin parado, conversamos sobre esta idea y yo sostuve lo que vengo sosteniendo hace 25, 26 años, es decir, la crisis política y ideológica internacional y nacional en torno al marxismo-leninismo. Es decir, está muy bueno hacer actividad de este tipo porque el leninismo es la cuestión clave de la lucha política e ideológica. Es decir, todas las dificultades de la izquierda pasan por una proscripción, negación o incontención del leninismo. Quiere decir, ¿el leninismo puede resolver todos los problemas que tenemos hoy? No. El leninismo no es una concepción de pensamiento y diseñó una época que creo que es la que permanece. Recuerdo que cuando en los años 91, 90, 91 estábamos en plena lucha sobre estos temas, estas luchas siempre son colectivas. En una reunión un compañero nos dijo: nuestras luchas siempre son colectivas, y en algún momento, en alguna de las reuniones, los compañeros que militamos a nivel juvenil nos dijeron o analizamos la importancia de tomar contacto con algunos compañeros que dentro de la organización partidaria estaban dando una lucha semejante. Y en ese momento me plantearon si podía comunicarme con el viejo Altesor. Llamé al viejo Altesor y me dijo, le digo, mira, mire, estamos en esto y nos interesaría conversar con usted. Por supuesto, él sabía que estábamos hablando de conversar entre gente con ciertas afinidades en aquella crisis. Y Altesor me contestó: yo estoy dispuesto a hablar con todo aquel que se define marxista-leninista. A lo cual yo le respondí: precisamente nosotros nos definimos marxista-leninista. Y Altesor me contestó inmediatamente: bueno, a tal hora, a tal día, en Pasagosti, ¿le sirve? Sí, por supuesto. Es decir, cuando se da esta crisis, lo que se pone en discusión inmediatamente es el leninismo. La derecha no erra donde golpea desde el punto de vista político y ideológico. No se pone tanto el marxismo. El marxismo todavía tiene cierta seriedad para ingresar a las universidades, a la academia, a determinados ámbitos, con ciertas interpretaciones positivistas, aunque se reniega del positivismo, con el abandono de la dialéctica por el relativismo, y con otra serie de tendencias también postmodernas. Pero el leninismo escapa a eso, porque el leninismo marca la época que vivíamos. Si nos da el tiempo, podemos decir por qué marca la época que vivimos. La Revolución de Febrero es un poco la excusa, ¿no? Bueno, la Revolución de Febrero se dio como segunda revolución, como ustedes lo saben. Había habido una lucha en la primera revolución en 1905. Se da en un país atrasado, semifeudal, con una clase dominante terrateniente, con una forma de gobierno absolutista, el zarismo, pero con la abolición de varias décadas antes de que termine el siglo XIX, con la abolición de la servidumbre y con la introducción del capitalismo ruso. Introducción que, según dicen índices, siendo más atrasado que los países occidentales, que Alemania, que Francia, Inglaterra, etc. Lo paradójico fue que el índice anual de desarrollo capitalista de Rusia en esos años fue superior a los países occidentales. Lo que no quiere decir que fueran países que se estuviera desarrollando por arriba, no. El índice en comparación con lo que era Rusia. Y paralelamente con eso se va desarrollando una incipiente clase obrera. Es decir,
tenemos una clase dominante bicéfala, hegemonizada por los sectores terratenientes, pero una burguesía que quiere ejercer el poder pero que no es revolucionaria. Una enorme masa de campesinos, que son el 85-90% de la población, y una clase obrera incipiente que sin embargo comienza a organizarse e incluso ya en los últimos años del siglo XIX y principios del XX ya crea su partido obrero de definición marxista. La revolución de 1905 es derrotada. En 1914 Rusia entra en la guerra, país atrasado. Si para Schaeffer, el general alemán, la guerra para Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro debía ser fugaz para poder obtener la victoria, porque si se pasaba una guerra de maniobra, una guerra de posiciones, o sea, una guerra prolongada, las potencias occidentales, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que no estaba en guerra, pero estaba atrás de ella, tenían mucho más reservas en cuanto al desarrollo del capitalismo, la constitución de sociedad civil, etc., para triunfar. Si eso le pasaba a Alemania, es impensable lo que le podría pasar a Rusia en las condiciones que entran en ella. En febrero de 1917, los obreros de Petrogrado inician la revolución. Resurgen los soviets, huelgas, movilizaciones, se pliegan los soldados organizan sus soviets. Pero esa clase obrera no logra tener la fuerza, ni su partido, el partido de los bolcheviques, no logran tener la fuerza para dominar y hegemonizar el proceso, para dirigirlo. Y por otro lado, hay una burguesía débil que allá en enero reclamaba de la Duma ciertos cambios, que tampoco tiene la capacidad, ya ha perdido carácter revolucionario, no tiene la capacidad para dirigir el proceso. Lo que se constituye allí es lo que Lenin va a llamar una dualidad de poderes. Es decir, la burguesía se apropia, trata de apropiarse del proceso constituyendo un gobierno provisional, a lo cual se pliegan los mencheviques y los eseristas, junto con los partidos burgueses, los puristas, los comunistas, demócratas constitucionales. Como intento de constituir un Estado central de tipo burgués para dirigir el proceso. A eso se pliegan los mencheviques y se pliegan los eseristas. E incluso se confunde algún bolchevique. ¿Qué son las tesis de Abril de Lenin? Las tesis de Abril de Lenin son tesis que plantean, esto que voy a plantear parecen cosas históricas, y lo son, me parece, pero son muy vigentes, porque la mayoría de los grandes temas que hoy se discuten, o cómo se discuten, o las oposiciones que se hacen al leninismo, no superan a Lenin, son pre-leninistas, es decir, nunca logran sobrepasar lo que ya respondió Lenin. Y nunca encuentran una solución a los problemas nuevos que vayan más allá de las teorías que trataron de rebatir a Lenin. Entonces, para analizar todos los temas nuevos, todo lo que pasa, tenemos que afirmarnos en una definición ideológica que nos dé los instrumentos para hacerlo. Las tesis de Abril de Lenin plantean lo siguiente: plantean ningún apoyo al gobierno provisional. Hay una dualidad de poderes. Están los soviets y está el gobierno provisional. Un apoyo al gobierno provisional es traicionar la revolución. Ese gobierno provisional va a ser un gobierno de la burguesía y un gobierno contrarrevolucionario. Hay una experiencia revolucionaria larga y una teorización sobre estos temas. Podríamos definir dos premisas, dos precisiones, dos definiciones, dos tesis. Una de carácter internacional y otra de carácter nacional. Primero, de carácter internacional. Los partidos obreros de Europa habían definido que la expansión de las grandes potencias expresaban el carácter imperialista que había tomado el capital. Dos, que esa expansión llevaba a conflictos entre las grandes potencias. Tres, que era previsible que eso concluyera en una guerra mundial. Cuatro, si eso ocurría, que la burguesía
que el proletariado no debía subordinarse a su burguesía, a la burguesía de cada país, sino que debía aprovechar esas condiciones para transformar la guerra mundial en guerra civil de los obreros del mundo, contra su burguesía. Esto era una definición que tenía algunas décadas. ¿Cuál? En esto se basó Lenin por un lado, ustedes lo saben, esto fue traicionado por la mayoría de los jefes de la Segunda Internacional, quienes cumplieron esta definición fueron los bolcheviques, que estamos acá. Y en segundo lugar, una tesis de carácter nacional. Y esto toma otro elemento de discusión actual sobre el leninismo, que tiene que ver con la amplitud del leninismo, si es una teoría general, es decir, occidental, y con las vías que podría prever Lenin. O sea, ¿qué nos permite, qué amplitud nos da el leninismo para manejar? Qué enorme gama de amplitud. Segundo, una tesis de carácter nacional, que no surge en abril del 17, está en Lenin desde dos tácticas y desde la revolución de 1905. Es decir, es la cuestión de la hegemonía. Es la cuestión de la hegemonía. Es la cuestión de la hegemonía. Es la cuestión del... es la cuestión con la cual se trata de hace unas décadas algo nacido en Europa y que desgraciadamente penetró mucho en la academia, también nacional. La idea de que, por ejemplo, la hegemonía es una creación que hace Gramsci, que sería un marxismo, que ya no sería leninismo, que sería otro marxismo, una variable del marxismo, y que en realidad esto no está contemplado en Lenin, quien era un individuo que quería la violencia, la coerción, etc. Lo que triunfa en octubre, es la tesis de Lenin de 1905, es decir, de 1903 y 1905. Es decir, la revolución rusa es una revolución de qué tipo? Es una revolución democrática. Rusia, ¿qué es? Es un país atrasado. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cuáles son? Es bajo. ¿Están de acuerdo? Sí, están de acuerdo todos los marxistas. Leninistas, los bolcheviques y los mencheviques. ¿Dónde está la verdadera definición? ¿Acaso está la verdadera definición o la verdadera discusión, perdón, en el planteo leninista de la hegemonía? Perdón, el planteo que hacen Sukhanov y los mencheviques, y que lo digo porque se dice hoy, ¿no? O sea, esto se dice hoy, ¿no? Todo esto está planteado hoy como discusión. Y en torno a determinadas posiciones, en el fondo, lo que están son estas concepciones. Por eso decía, no hay concepciones nuevas. ¿Sí? ¿Acaso el planteo que hacen los mencheviques de que el problema era que debatían con los bolcheviques era el tema del desarrollo de la fuerza productiva? No, no es cierto. No es cierto. Lenin nunca planteó construir el socialismo en el nivel de desarrollo de la fuerza productiva de la Rusia zarista ni de la Rusia post-revolucionaria. Es más, se murió advirtiendo con los cuidados en torno a eso. El gran tema que estaba en discusión era el tema de la hegemonía. Ese es el tema que está en discusión. O sea, el tema que está en discusión con los mencheviques y el tema que está en discusión permanentemente es el tema de la hegemonía. Es las revoluciones. La posibilidad de transformar la sociedad capitalista. ¿Quién la puede dirigir? Ese es el tema. Lo que discuten los mencheviques y los bolcheviques y luego los jefes de la Segunda Internacional no es la constitución del socialismo en nivel de desarrollo de fuerzas productivas bajo, sino la cuestión de la hegemonía. Lo que plantean estas corrientes es que las ortodoxas, estas sí dogmáticas, estas sí ortodoxas, estas sí poco creadoras, estas sí invalidan la posibilidad de acción práctica, por lo tanto de la creación, no comprenden dialécticamente la relación de estructura y superestructura, y por lo tanto no comprenden la acción transformadora del hombre, y por lo tanto no pueden entender la revolución, más que como definición. Lo que está planteado en 1905 y se plantea en 1917 es que la revolución rusa puede ser dirigida por los trabajadores y debe ser dirigida por los trabajadores, no puede ser dirigida por nadie más, pero dirigida por un bloque histórico nuevo conformado por la clase obrera y la masa campesina. Esto es lo que está en discusión. Esto es lo que está en discusión. Y esto es lo que está en discusión nuestros problemas actuales del gobierno de izquierda. Esto también está en discusión.
y en muchos diferentes discursos que no lo plantean así. Es decir, por un lado, este aporte del leninismo, la cuestión de la hegemonía, que también es bueno para el debate ideológico tenerlo presente. No es una creación de la nada de Gramsci. Gramsci elabora, estudia, lo desarrolla, aporta, etc. Pero cualquiera que lea Gramsci sabe que atrás de cada expresión de Gramsci está Lenin, siempre. Hay veces dirigiéndose explícitamente. Hay veces se transparenta en lo que está diciendo la experiencia que él vivió en las discusiones de la Internacional, de los planteos de Lenin, etc. Es decir, cuando Gramsci nos dice si hay tres fuerzas A, la fuerza A puede ejercer teóricamente, solo teóricamente, la violencia contra la fuerza B y C, solo teóricamente, porque solo la puede llevar la violencia contra la B, contra C no, porque no se puede aplicar coerción y violencia con quien quiero que sea mi aliado y con quien tengo que fomentar entusiasmo. Es decir, no está diciendo más que la enseñanza de Lenin de nosotros tenemos que atacar a la burguesía, pero no a la pequeña burguesía y no al campesinado. La revolución rusa es una revolución dirigida por el proletariado, pero basada en la alianza del campesinado, de la clase obrera con el campesinado. Sin esta alianza de la revolución rusa, cae. Esto es lo que plantea Gramsci. Entonces Gramsci dice, Illich, me pareció que Illich lo había visto, que en Occidente la sociedad civil se había desarrollado, no era tan gelatinosa como en Oriente, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo son las discusiones de Lenin en el tercer y cuarto Congreso Internacional. Y cuando dice esto, está recordando la enseñanza de Lenin de que era hora de pasar de la guerra de maniobras a la guerra de posiciones, con la derrota de la revolución en Europa. Es decir, y además aclara, Lenin lo había visto. Lo que pasa es que esto había que resolverlo, y yo creo que sigue siendo fundamental, de forma nacional. La perspectiva es internacional, pero hay que resolverlo a nivel nacional. Es decir, lo que surge entre febrero y octubre es esto. No hay espontaneidad, no hay un aprovechamiento oportunista, no hay una idea de crear el socialismo de la nada. Es todo falso. Y por otro lado, el leninismo, otra cuestión en discusión, no es una creación de Stalin. Es otra realidad. ¿No? El leninismo es una creación, o mejor dicho, surge naturalmente de la obra de Lenin. A Ronnie Arimenti le gustaba decir, el leninismo es el marxismo de nuestra época. ¿Sí? No lo creó Stalin. Personalidades tan diferentes entre sí y tan diferentes con Stalin como Trotsky, por ejemplo, solía hablar del leninismo, solía nombrar la teoría del leninismo muchas veces en sus textos. Gramsci lo llega a comparar con Marx, ¿no? Ser un parangón entre ellos dos sería absurdo y ocioso, estúpido. Representan dos fases de la misma cuestión. E incluso llega a utilizar la siguiente metáfora. Si no fuera por el mito de la resurrección, dice Gramsci, el cristianismo debería llamarse cristianismo paulino. ¿Sí? Es decir, lo que nos está poniendo Gramsci claramente es el marxismo-leninismo. Es la teoría nuestra. Pero también lo dicen de otra manera, pero en su valoración de Lenin, Rosa Luxemburgo, provocó o hizo resurgir al marxismo. Por eso la importancia fundamental del leninismo. ¿Cómo se lo podría definir? De muchas maneras. Hay quienes dijeron que el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución rusa. Podríamos definirlo también
y esto creo que está en discusión permanente y la lucha por la política permanente, actual, siempre, y es lo que marca su vigencia, que el leninismo es sin duda la teoría de la época en que la clase obrera y las clases subalternas toman un papel director, un papel protagónico y con ansia de dirección, como nunca antes en la historia. Por eso podríamos decir del siglo XX, que es un siglo de la catástrofe, como se define, y que al mismo tiempo, por complejidad dialéctica, todas las cosas, es el siglo más democrático de la historia. Es el siglo más democrático de la historia. Es el siglo donde las masas populares, donde los trabajadores por primera vez en la historia de la humanidad tomaron un papel protagónico y hegemónico. No hay teoría más democrática, más consecuentemente democrática que el mundo. Y yo creo que estas cosas hay que discutirlas. Porque sobre estas cosas se dicen muchas inexactitudes y también muchas falsedades. Es natural que sean falsedades, porque son parte de la ideología y porque acá no se trata de un conocimiento puro ni neutral. Es un problema político. ¿Cómo estoy? Y esto es así porque, como decía Lenin, vivimos en la época del imperialismo. Lo fundamental de la tesis de Lenin sobre el tema del imperialismo es que es la fase superior del capitalismo. Y esto es otro tema a tener en cuenta, porque hoy está en discusión. Y nuevamente, cuando hoy se discute el carácter de fase suprema del imperialismo, el capitalismo no tiene otra fase, se vuelven a plantear teorías. Y cuando uno escarba en las teorías que se vuelven a plantear, no son teorías que vayan más allá de lo que había planteado Hobson a principios del siglo XX. Es decir, cuando uno escucha, vivimos en el gobierno de las multinacionales, ¿sí? Los estados nacionales van perdiendo soberanía. Como decía el viejo Pedro Gatti, profesor de filosofía de historia ya por el año 92, es un enfermo de optimismo. Vamos hacia un gobierno mundial. En realidad no hay algo que esté superando al leninismo. Es replantear el leninismo una vieja discusión. Y este problema de que no surjan nuevas teorías generales capaces de ir a lo esencial, a las leyes fundamentales, marca justamente la vigencia del leninismo. Si no, el leninismo sería rebatido. ¿Cuál es la posición actual? Vamos hacia un gobierno multinacional y si los estados pierden soberanía nacional. Esto es lo mismo que decir que la tendencia creciente a la concentración, centralización e internacionalización del capital lleva a la formación de un supermonopolio único y un gobierno mundial del capital. Es eso. Es eso. De alguna otra forma, pero es eso. Eso se llama imperialismo. O Kautsky lo llamaba superimperialismo. Y a eso Lenin le contestaba. Yo estoy hablando del imperialismo, pero el problema de la hegemonía es un problema que está ligado al imperialismo, a aquella fase superior del capitalismo. A eso Lenin le contestaba, es absolutamente cierto. Desde el punto de vista del desarrollo, de la internacionalización, de la concentración, centralización y internacionalización del capital, vamos hacia un gran supermonopolio mundial. Pero eso es cierto desde la pura abstracción, es la pura lógica práctica. En el proceso real, eso no se va a dar. Por dos razones por lo menos, ni más ni menos. Una por el desarrollo desigual del capitalismo, por la ley de desarrollo desigual del capitalismo. Y dos, porque el proceso no es solo económico. Eso es un esquematismo, es un normatismo, es mecanicismo. El proceso no es solo económico. Esto es como decir que como la ley de la tendencia a la caída, como hay una ley que marca la tendencia al descendiente de la tasa de ganancia, el capitalismo va a caer cuando caiga la tasa de ganancia y sea cero, ¿no? Más o menos así. Es como dice algún escritor publicista que se llama muy provocador, que dice que el capitalismo puede pasar según sus ecuaciones a coordinar y caer en el 2060, porque en el 2060 podemos pegar hasta el 2060 porque allí tenemos capital, acción práctica para transformarlo. Es una tendencia, como decía Rosa Luxemburgo, ¿no? Cuando planteaba su polémica tesis de la sobreacumulación del capital, que decía el imperialismo producto de la necesidad del capitalismo de expandirse para poder conseguir materias primas y para poder seguir acumulando. Porque la tendencia, una vez más, de la sociedad capitalista es la división en dos clases, la clase burguesa y la clase obrera. Cuando esto ocurra, decía Rosa Luxemburgo, no hay posibilidades
de que el capitalismo siga acumulando. Pero, como buena revolucionaria, y dialéctica, más allá de lo polémica de su teoría, decía inmediatamente, pero esto no va a pasar nunca. Nunca se va a llegar a que la sociedad capitalista esté dividida en dos clases. Eso es una tendencia. Mucho antes, las contradicciones van a poner fin a la sociedad capitalista. No se va a llegar a un momento en que estemos en un gobierno mundial ni que las multinacionales gobiernen el mundo. Entre otras cosas, porque lo demuestra la actual situación. La actual situación del mundo lo demuestra. Y además, porque en la teoría de Lenin eso no está dividido. Ya Lenin lo tiene previsto. Eso también hay que rebatirlo. Cuando Lenin sintetiza lo que es el imperialismo en sus 5 características, da 3 primeras características, pero da 2. Una, el reparto económico del mercado por las grandes sociedades capitalistas. Y dos, el reparto político territorial del mundo por las potencias. Es decir, esa dualidad hacia la esencia misma del imperialismo capitalista. Eso es la esencia misma del imperialismo capitalista. No es que una vaya a absorber a la otra. Es como decir que el valor de uso bajo el capitalismo va a absorber al valor de cambio. El capitalismo es sentir esta dualidad. Y el capitalismo imperialista supone el carácter de internacionalización y de cierta independencia del capital no está desligado del carácter de los estados imperialistas. No es que niegan los estados imperialistas. Es más, si nosotros vemos el proceso de cartelización del principio del siglo XX, vamos a encontrar cártel del hierro, etcétera, etcétera, donde hay capitales alemanes, norteamericanos, franceses juntos. Y sin embargo, las alianzas que se estaban preparando por los estados para la Primera Guerra Mundial eran antagónicos. ¿No? Con esta actitud mecanicista uno podría comprender cómo estaban cartelizados juntos, capitales alemanes, ingleses, franceses, y cómo después la Triple Alianza era una cosa y la Triple Entente era otra. Es decir, estas tesis se plantean, se divulgan, se toman como sentido común, no se critican, y no tenemos, fundamentalmente, porque ha habido un abandono del leninismo. Este es el problema central que tenemos los marxistas, y bueno, si era necesario decirlo, los marxistas revolucionarios, no sé. Este es el problema clave que tenemos desde el punto de vista ideológico. Lo vemos en el mundo actual. Si nosotros vemos el mundo actual, ¿qué tenemos? Lenin elogiaba el trabajo de Ilford sobre el capital financiero. ¿Pero qué le decía? Ahí falla en algo. No comprende, le da poca atención al carácter parasitario y de descomposición del capital. Y además al carácter guerrerista y reaccionario del capital. Si hoy miramos el mundo actual, está signado por 2 grandes crisis. Esta todavía no se ha salido y no se sabe por dónde va a salir. Absolutamente parasitaria, ¿sí? Basada en la hegemonía del capital financiero. Y 2, una situación de guerras y conflictos permanentes. Hay quienes dicen, no sé si era así, pero hay quienes dicen la tercera guerra mundial, algunos analistas ya la estamos viviendo. Lo único que se está dando de diferentes formas. ¿Sí? La tercera guerra mundial ya la estamos viendo. No sé si la estamos viviendo la tercera guerra mundial, pero desde la desaparición de la Unión Soviética hasta hoy no ha parado ni la carrera armamentista ni han parado los conflictos y las invasiones, no de las multinacionales, sino de estados. ¿Sí? Sino de estados. La propia imposibilidad de avanzar en la vieja y reaccionaria, como decía Lenin, tesis de la Federación Europea, proyecto de la Federación Europea, hoy una Unión Europea, ¿no está marcando acaso contradicciones entre los estados? ¿No está marcando contradicciones entre Alemania y Francia? Inglaterra, ¿por qué se separa? ¿Qué son los BRICS? Es decir, ha pasado la lucha entre estados y los estados imperialistas han desaparecido porque están gobernando las multinacionales. No, esto es antileninismo. Y además es viejo. Es una teoría de Hobbes. Y además es una ingenuidad para embellecer al capitalismo. ¿Por qué? Porque atrás de esta teoría, si hay un gobierno mundial y si se superan el proceso de desarrollo de asalto, es posible que haya paz bajo el capitalismo. Y esto lo decía Kautsky. Kautsky decía, la teoría del superimperialismo que nos plantea que va a haber una nueva etapa. No es como dice Lenin, va a haber una nueva etapa. Y esa nueva etapa va a traer otros problemas, pero el problema de la paz y la guerra no. ¿Sí? O sea, ¿por qué recuperar a Lenin? Por todo esto. Es clave. Es clave porque si no se nos escapan
de teoría, nuestro pensamiento, como diría, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Habrá mucho que estudiar cosas nuevas, habrá mucho que agregar, pero no podemos ir por buen rumbo si nos alejamos de él. Es decir, a Lenin lo mataron 2 veces. Una vez lo mató Stalin, que destruyó la Alianza Obrera Campesina y que bloqueó el proceso. Y otra vez lo mataron aquellos que algunas décadas después quisieron venir a renovar y tiraron al mismo con todo abajo, en vez de hacer una crítica seria del estalinismo del proceso. 2 veces y nos han dejado el punto de vista teórico y biológico en la intemperie. Y creo que ese es el problema que tiene la izquierda. No era el origen de la perestroika, por ejemplo. ¿No? Si nosotros recordamos los inicios de la perestroika, la de la perestroika no era este planteo, era un planteo volver a los orígenes, que hay que recordar y leer los estudios de Naumov, de los sociólogos soviéticos, etcétera, etcétera, los primeros años sobre la recuperación del feminismo. Bueno, considero que la Revolución de Febrero es esto. Es el problema de la hegemonía, es el problema del imperialismo, es el problema que estamos en la época del imperialismo, de la Revolución Socialista y de la hegemonía. Como le gustaba decir a Arismendi, estamos en un mundo ya maduro todo él para la Revolución Socialista. Lo decía hace 30 años. Lo que retrasan son las condiciones subjetivas. Lo que retrasan son las condiciones subjetivas. Subjetivas. Yo estoy convencido de que este mundo está adoptado. No porque la fuerza productiva esté inquieta como plantea algún mecanicista, no, las fuerzas productivas se siguen desarrollando. No es por eso. Cuando Marx dice eso no está diciendo semejante cosa. ¿Sí? Las fuerzas productivas han desarrollado a un nivel que nosotros ya no podemos plantear este problema, resolverlo. Y si nosotros no podemos plantear resolverlo el problema, y si millones de seres humanos, vietnamitas, chinos, soviéticos, rusos, se plantearon este problema resolverlo, es porque ya hay condiciones para crearlo. Y si había condiciones para crearlo, para resolverlo en el siglo XX, las hay ahora.